En la vida cotidiana, el ser humano se enfrenta a diferentes situaciones en las que el cerebro debe recibir y luego enviar la información a distintas estructuras para así responder al medio externo. Pero, ¿qué pasaría en el cerebro y cuál sería su respuesta cuando un niño de 4 años está bailando? Para saber esta respuesta, debemos comenzar a analizar desde el momento en que el cerebro capta la información y luego la manda por vías hacia la corteza, que luego envía la respuesta hacia el órgano efector. Al tocarse la cara, en la mano se activa un estímulo esteroceptivo mecánico. El receptor de este corresponde a terminaciones nerviosas libres no nociceptivas mecánicas. La información que se envía corresponde a tacto grueso, poco discriminativo, que viaja por fibras delta. Al entrar al plexo braquial por los dermatomas C6 y C7 intervalos por los nervios medianos de la mano, en la zona palmar, desde el pulgar hasta la mitad del cuarto dedo, y dermatomas C8, inervados por el nervio ulnar, en la mano en la zona palmar desde la mitad del cuarto dedo hacia el meñique. El primero está inervado por el fascículo lateral de la división anterior por el tronco superior, cuyas raíces son C5 y C6, y el segundo está inervado por el fascículo medial de la división anterior, por el tronco inferior, cuyas raíces son C8 y T1. En el camino hacia la médula espinal, el cuerpo de la primera neurona pseudounipolar se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Cuando la información entra a la médula, lo hace por la división lateral, entrando a la sustancia gris hacia la lámina 5 del REC-set, donde se ubica la segunda neurona, dejando su colateral en la lámina 3 y 4. Desde la lámina 5 de esta se forma el sistema anterolateral, donde se adecua por medio de la comisura ventral de la sustancia gris hacia la sustancia blanca de la médula espinal hasta encontrar el fascículo espinotalámico anterior. Desde aquí sube la información hacia el bulbo, formando el lemnisco espinal, enviando colaterales al tejido reticular. Luego la información llega al tálamo, donde se encuentra su tercera neurona en el núcleo ventral posterior lateral, formando la vía tálamo-cortical, para luego alcanzar el giro postcentral de la corteza somatosensorial primaria, en el área 3B1. Luego se dirige hacia la corteza parietal posterior en el área somatosensorial de la asociación 5 y 7. También debemos analizar la información que envía la cara al sentir el estímulo de la mano. Aquí se activa un estímulo sensitivo de información para discriminar en la posición maxilar B2 y mandibular B3 del nervio trigémino a través de las fibras A delta, donde la primera neurona se encuentra en el ganglio trigeminal o semilunar, por donde entra hacia la división lateral, dirigiéndose en la lámina de REC-set hasta la lámina 5, dejando su colateral en la lámina 3 y 4 del núcleo propio. Luego decusa por la comisura anterior de la sustancia gris hacia la sustancia blanca de la médula espinal, donde encuentra el fascículo espinotalámico anterior. Luego la información sube al núcleo principal del complejo trigeminal, donde se encuentra con su segunda neurona en el bulbo. Al salir de este sube por el lemnisco trigeminal, llegando al tálamo por el tracto trigemino talámico, donde se encuentra la tercera neurona en el núcleo ventroposteromedial del tálamo, para alcanzar el giro postcentral de la corteza somatosensorial primaria en el área 3B. En el momento del baile, el niño, a causa de la adrenalina de los movimientos, lleva su mano derecha de forma brusca y se golpea la cara sintiendo un dolor de tipo agudo. El receptor corresponde a terminaciones nerviosas libres, nociceptivas, de fibra A delta poco mielinizada. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, luego entra la división lateral del asta posterior de la médula por las láminas 1, capa marginal del Waldeyer, y B, lámina del fascículo espinotalámico lateral REC-set, donde se encuentra con su segunda neurona, y sube por la vía espinotalámica lateral, donde ésta la
tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, para luego alcanzar el giro postcentral de la corteza somatosensorial primaria, áreas 3B, una capa 4. Después de analizar el movimiento de las manos, no podemos olvidar el movimiento de las piernas. Sabemos que el niño se va moviendo al ritmo de la música, y va apoyando una pierna primero y eleva la otra de forma consecutiva, demostrando así el ritmo de la música. En este caso, los pies, al apoyarse en el piso, hacen presión de adaptación rápida, cuyo receptor es corpúsculo de Pacini, que viaja por fibra A beta, altamente mielinizadas. El plexo sacro corresponde en este caso al dermatoma L4, L5, S1, inervados por el nervio ciático. La planta del pie está inervada por el nervio tibial, que es una de las ramas del nervio ciático. Las porciones del nervio tibial son ramos calcáneos mediales, nervios plantales mediales, nervios planta lateral y nervios safenos. Encontramos la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal. Esta entra por la división medial, el cordón posterior de la médula por fascículo de gracilis, subiendo hacia el bulbo, donde encuentra su segunda neurona en el núcleo de gracilis. Luego ecusa la fibra arqueada interna y sube por el lemisco medial llegando al tálamo, donde encuentra su tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, para luego alcanzar el giro postcentral de la corteza somatosensorial primaria, área 3B1 de la capa 4. En este caso también debemos analizar la propiocepción, y para esto tendremos que hablar del movimiento de llevar las manos hacia la cara cuando el niño está bailando. Para ello diremos que al inicio de la transición del movimiento actúa Pacini, luego Ruffini dinámico y al final Pacini. La información es dinámica ya que capta cambio. Su receptor es anulo espiral con fibra tipo 1A muy mielinizadas. Cuando sube la mano hacia su cara y actúa el bíceps tríceps, el primero analizando el uso neuromuscular disminuye su longitud y disminuye la frecuencia de carga, y en este caso el músculo hace fuerza, por lo cual aumenta la frecuencia de descarga del órgano tendinoso de Golgi. Este movimiento corresponde a una contracción concéntrica. Cuando baja la mano, la longitud se acorta y el músculo tríceps disminuye la frecuencia de descarga del uso muscular y a su vez disminuye la frecuencia de descarga de un órgano tendinoso de Golgi. Si analizamos el músculo bíceps, realiza una contracción excéntrica donde aumenta la frecuencia de descarga del órgano tendinoso de Golgi y aumenta la frecuencia de descarga del uso neuromuscular. Una de las vías que se usa para medir este movimiento es la vía inconsciente espinocerebelosa rostral, donde la primera neurona se encuentra en el ganglio espinal a través de la fibra 1B y luego entra a la médula espinal a través de la división medial, que deja colaterales en la vía 6, 7, 8, donde se encuentra su segunda neurona. Luego la información se dirige hacia el pedúnculo cerebeloso superior. A su vez, en la vía consciente sube por columna dorsal de la médula por la vía de cuneatus, pasando por el núcleo cuneatus en el bulbo, para luego ingresar al cerebelo del mismo lado, por pedúnculo cerebeloso inferior. De esa forma se puede enviar la información a ambos cerebelos. También no podemos olvidar que el miembro inferior está realizando un movimiento mientras el niño baila al ritmo de la música. La pierna izquierda se eleva mientras la derecha mantiene el peso del niño, y esto lo hace de forma repetitiva, cambiando la pierna de apoyo. En esta situación el receptor articular del movimiento de transición es Pacini, luego Ruffini dinámico y al final Pacini. La información es dinámica, cuyo receptor es saco nuclear dinámico con fibras anuloespiral 1A. Los músculos que analizaremos con cuádriceps e isquiotibiales, el primero en base al análisis del uso neuromuscular en la transición de reflexión. La pierna de apoyo para levantar aumenta su longitud y el órgano tendinoso, y en el músculo de descarga isquiotibiales, el uso muscular disminuye la longitud y el órgano tendinoso de Golgi disminuye la frecuencia de descarga. La vía corresponde a este movimiento, al igual que el análisis
del miembro superior es la vía inconsciente como consciente. En la vía inconsciente usaremos como receptor el órgano tendinoso de Golgi, cuyas fibras son 1B, que viaja hacia la raíz sensitiva del ganglio de la raíz dorsal, donde se encuentra su primera neurona entrando a la médula por la vía medial, ya que deja colaterales la vía 7 de la sustancia gris, donde se encuentra su segunda neurona en el núcleo dorsal de Clarke. Luego ecusa hacia el fascículo espinocerebeloso dorsal, que manda la información hacia el cerebelo ipsilateralmente en el pedúnculo cerebeloso inferior. A su vez, la información irá por el fascículo espinocerebeloso ventral, que deja su información neural en la lámina 6 y 7 de la sustancia gris, para luego subir hacia el cerebelo contralateral por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Cómo sabemos mandar la información hacia la otra parte del cerebelo? Para modular el movimiento lo haremos por vía consciente, donde usaremos la fibra 1B, que irán hacia el ganglio de la raíz sensitiva, donde se encuentra su primera neurona. Luego ésta entrará hacia la médula por la división medial hacia el cordón posterior, por donde subirá por la vía de gracilis hacia el núcleo de gracilis en el bulbo, donde encontrará su segunda neurona. Luego irá por el medio del menisco medial a través de las fibras arqueadas hacia el tálamo, en donde en el núcleo ventroposterolateral encontrará su tercera neurona, que luego se dirigirá hacia el giro postcentral. Encontrará su tercera neurona, que luego se dirigirá hacia el giro postcentral en la división medial hasta la corteza somatosensorial secundaria del área 3A2. Por último, no podemos olvidar la información del sistema vestibular. Este sistema tiene como función el control de la cabeza en el espacio, postura, equilibrio, coordinación entre los movimientos de la cabeza y ojos. En nuestro video, el niño, al bailar, gira su cabeza al lado izquierdo. Estaría ocupando mayormente los receptores dinámicos de los canales semicirculares, ya que la cabeza hace una aceleración angular en el plano del espacio. Sobre los canales semicirculares, podemos decir que el niño, al girar la cabeza hacia la izquierda, se excitará. El lugar donde él gira o se inhibe el lado contrario. La primera neurona vestibular se encuentra ubicada en el ganglio vestibular de Scarpa del octavo par craneal y va a ingresar al tronco encefálico en los núcleos vestibulares medial y superior para coordinar la regulación del movimiento del globo ocular y cabeza. Para la información visual, el niño se encuentra mirando a su madre mientras lo graba bailando. En la escena encontramos que hay luz, por lo cual estaríamos ocupando los conos, que requieren más luz. Estas se encuentran en la fobia, dando una visión fotópica, es decir, que ve colores. Las células que encontramos aquí son las células bipolares y ganglionares. De estas últimas corresponden las células ganglionares del tipo X, que están presentes en un 55% de imagen visual y color en campos pequeños parvocelular. Si el niño gira su cabeza hacia la izquierda, el campo visual sería del hemicampo izquierdo, donde ambos globos oculares ven a la persona, pero el hemicampo derecho la ve más borrosa. El color corresponde a la capa 3, 4, 5 y 6.